Hola, hola. Hoy estaré elaborando un cinturón de maternidad en inglés también se puede buscar como un maternity sash, que se usa para las mamitas el día del baby shower. Lo ponen en su barriguita y les queda como un cinturón de flores. El día de hoy vamos a hacer uno de octopus o de pulpo para los baby showers que son de animalitos de mar o de under the sea. Los colores a usar van a ser diferentes tonos de azul, desde azul claro hasta el azul oscuro y un toque de blanco. En la parte de atrás, para darle un poco de soporte, estamos colocando como unos pads o unos circulitos en fieltro. Esto nos ayudará a dar más soporte a las flores. Agregamos un poco de silicón para terminar de pegar la flor azul claro y procedemos a colocarle los pads, como dije anteriormente, para que nos ayude a darle soporte al sash por detrás. Ok, entonces ya tenemos, digamos que la base lista. Ahora vamos a cortar unas hojitas para darle un toque de brillo a nuestro sash, un poco de realce. Procedemos a colocar silicón y luego una florecita. En este caso usamos una flor mediana, una flor de satín. Ponemos silicón por detrás y pegamos. Vamos a pegar una en cada extremo. De la misma manera. Hacemos el mismo procedimiento. Cortamos 3 hojitas, ponemos silicón y luego colocamos la flor. Ahora en la unión de las 3 flores de los lados vamos a colocar otra flor de color blanco. Estas flores ya vienen con su centro, así que no va a ser necesario agregarle algo más. Lo que vamos a hacer ahora es abrir un poco de espacio para colocar una especie de tag o el nombre para colocarle futura mamá o mommy to be. Esto en el caso de cuando lo quieren colocar en inglés. Y vamos a hacer la prueba con dos diferentes tags. Una está esta. Hacemos el cortado en el centro de la flor para que nos permita hacer un mejor pegue, tener un mejor soporte de lo que vamos a pegar en el centro. Cuando lo dejamos la parte central tiende a quedar como levantado. Entonces eso nos ayudaría a que quede más fijo en el centro. Aquí estamos probando de repente el rectangular con el pulpito, pero yo creo que nos vamos a quedar con la primera opción. Ahora procedemos, vamos a colocarle un puntico de silicón en cada extremo
de nuestra plaquita. Esta es cartulina dorada de 300 gramos. Luego echamos silicón. Esas perlitas que hemos colocado, bueno, que he colocado en los extremos, los consigo en los Dollar Store. Es parecido como, no sé, a stickers. Allí se encuentra en esa sección. Ok, entonces hay que verificar que quede bien pegado, que se sienta firme esa base, y luego procedemos a colocarle la imagen. Apoyamos y presionamos bien por delante y por detrás para que no se nos vaya a soltar el pulp. Ok, este circulito tenemos el tag que vamos a pegar encima de la placa, ¿no? Que es el que dice, puede decir futura mamá en español o mommy to be en inglés. Ponemos silicón y pegamos centrado en nuestro sash. Ya está, ya casi está listo. Ok, adicional nosotros le colocamos estos, son como unos cristalitos. Se consiguen también en el Dollar Store, pero son unos cristales más chiquititos, como para darle un poco de realce. Ahora, las flores de los extremos no tiene centro, ni brillantitos, ni perlas. Entonces, le vamos a colocar unos que tenemos acá, para darle brillo y más realce. Y para finalizar, vamos a pegarle un moñito pequeño blanco. Lo vamos a pegar debajo del, en este caso, el mommy to be. Y adicional le vamos a colocar un cristalito en todo el centro. Ya está listo nuestro sash. Si quieren visitar nuestra tienda, vamos a dejar abajo nuestro contacto y nuestras redes sociales. Gracias, bye.